Ayer yo estaba en la computadora haciendo un trabajo y chequeé el Twitter y veo que se desplomó un edificio en La Vega. Y cuando yo leí esa información como que me extrañó y la leí de nuevo. Y entonces busqué más datos y establecí que sí, que era verdad, que se había caído un edificio de una empresa de electrodomésticos en La Vega, un edificio de 3 niveles. Y uno se pregunta, pero ¿y cómo es que con el rigor con que se construye, con que se debe construir, puedan pasar cosas como esa, sin que haya un terremoto o algo así? Oye, si hubiese visto un terremoto, ese edificio ahí hubiese sido, se desgrana, ¿eh? Y uno no tiene más que establecer que esos son derivados producto de la corrupción. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver la corrupción con que se caiga un edificio en La Vega? Mucho, mucho. Porque un edificio que sea construido bajo el régimen con la aplicación que ordena la ley, no puede pasar una cosa como esa. Un edificio que usted le haga un estudio de suelo, que usted le haga una zapata, que usted le prepare su columna para 3 niveles. O sea, que usted cumpla con lo que dice la ley. Un edificio no se puede caer. Ha pasado ya en varias partes no solo ha pasado, aquí ha pasado en varias partes del mundo. Pero el consuelo de todo, y entonces usted se pregunta, pero ¿cómo puede pasar una cosa como esa? Que un edificio se derrumbe, pero no tenía varilla, pero no tenía columna, no tenía los soportes que debe tener un edificio de 3 niveles. Para construir un edificio de 3 niveles, necesariamente tiene que ser autorizado por el Ministerio de Obras Públicas. Un edificio de 3 niveles, hay que hacerle primero un estudio de impacto ambiental. Y si pasa, entonces un estudio de suelo. Y si pasa, entonces una zapata. Y si pasa, entonces las columnas. Pero por la forma como se desgranó ese edificio, parecería que ahí no había ni varilla, ni columna, ni estudio de impacto, ni zapata, que ahí no había nada. De hecho, dice el periódico, que entre las dificultades que presentaba, de acuerdo con personal de la Defensa Civil, era que una parte de la estructura estaba construida de madera y sobre esta, o sea, sobre la estructura de madera, y sobre esta fue vaciado concreto, lo que provocó retraso en el proceso de búsqueda. O sea, yo trabajé en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, pero además yo he podido ver en varias obras cómo es el régimen que se cumple para construir un edificio. Cuando yo tenía como 14 o 15 años, unos gringos fueron a Barahona y estaban construyendo una iglesia en un terreno. Y como ellos veían que todas las casas eran de bloc, ellos no buscaron un albañil ni nada, se pusieron ellos mismos a construir la casa. Y ellos empezaron a construir la casa con bloc y cemento, sin varilla ni nada.
Y los vecinos se acercaron a ellos y le dijeron, pero no es así, ustedes no le están poniendo varilla. Y ellos dijeron que no, que ellos iban a rellenar en concreto el blog por dentro. Yo no sé si eso sostiene una estructura, no tengo la capacidad técnica para saberlo. Pero yo sí sé que un edificio de 3 niveles que no tenga las columnas en concreto armado con las varillas, del grosor que manda un edificio de esa naturaleza, no puede soportarse. Pero también el sentido común me dice a mí que los ayuntamientos, además del Ministerio de Obras Públicas, los ayuntamientos tienen que avalar cualquier tipo de construcción importante, o no importante, cualquier tipo de construcción que se vaya a hacer. Pero cuando nos encontramos con casos como estos, entonces uno se da cuenta que en muchas cosas, en muchas obras que se están levantando, están brincando la tablita. Y entonces ahí me voy a lo que está pasando en el sector inmobiliario, que muchos ingenieros venden proyectos en, ¿cómo que le llaman? No, cuando todavía en tierra, creo que es algo así. Bueno, cuando todavía no han puesto la zapata ni nada. Y entonces venden los edificios, los apartamentos, sin ni siquiera haber tirado la zapata. Y como ya están vendidos y como ya ellos tienen una parte de los cuartos amarrados, se descuidan en la calidad de la obra que levantan. Tengo un amigo que compró un apartamento en un lugar lujoso, un apartamento que le costó muchísimo dinero en dólares, y al poco tiempo de él haberlo comprado, me dice él que cayó un aguacero grandísimo y en las paredes el agua se estaba filtrando, el agua de la lluvia se estaba filtrando hacia adentro. Y después de él haber pagado todo ese dineral por ese edificio, él tuvo que contratar una empresa entonces para que le corrija esa filtración, porque se le llenaba la casa de agua cuando llovía. Y entonces él fue donde el ingeniero, y el ingeniero le dijo que esos son factores que pasan en obras como esa y que él no tenía nada que hacer, que él no podía, y que ya él había entregado esa obra. O sea, la corrupción en las instituciones públicas, la corrupción en la sociedad, la corrupción por todos lados, porque un hecho como ese no se supone que no debe suceder. Y no debe suceder si se cumple con la ley de construcción. Decía que yo trabajé un tiempo en el ayuntamiento. Los ayuntamientos, una de sus misiones es autorizar esas obras. Y entonces, cuando usted se encuentra, que vamos a suponer en Piantini van a hacer un edificio, y el ayuntamiento va y lo cierra, porque no están cumpliendo con los ordenamientos de la ley. Si usted está comprando un apartamento ahí, sálgase de ahí, porque algo no anda bien cuando los ayuntamientos accionan de ese nivel. Vamos a esperar qué va a pasar con los responsables de que haya pasado una cosa como esa. Porque un edificio no se derrumba por amor al cielo. Un edificio se derrumba cuando hay vicios de construcción. Y si hay vicios de construcción, entonces hay un responsable. Ahora, si usted me dice, bueno, vino un terremoto o un volcán, una cosa de esa, se hizo ahí un hoyo y el edificio se fue abajo. Eso pudiera ser más pasable, pero no tampoco justificable, porque si se hace un estudio de impacto, un estudio de suelo, usted sabe si se puede o no construir ahí. Y si es un sitio vulnerable desde el punto de vista sísmico, entonces no se cumplieron con los factores de ley. Lamentablemente, ahí hay unas personas que están atrapadas. Dice la información
que ya rescataron a una y la otra todavía está dentro de los escombros. Dice que anoche seguían las labores de rescate. Pero dice que trabajaban 16 personas. Sí. ¿Y entonces no tenía clientes? No, lo que pasa era que estaban en su hora de almuerzo. Estaban en la hora de almuerzo y parece que en esa hora no había clientes. No. Y en los pueblos, La Vega, Moca y Cibao Central, la gente se va a las 12 y vuelve a las 2 de la tarde. Sí. Por suerte. Por Por eso suerte hubo, y que no hubo, porque en la coyuntura, en la forma, según hemos visto desde afuera, que nos han mandado imágenes por todos los lados, gracias a Dios y a las redes sociales, hemos visto que el desplome fue total y es un edificio que está prácticamente en el centro del pueblo. En el centro del pueblo. Y los sistemas de sismología no han dicho que se ha temblado la tierra. no, es que eso fue, ese edificio se derrumbó por vicio de construcción. Por vicio de construcción, porque eso no está llamado a suceder si se cumplen los requerimientos de ley. Un edificio así. Entonces, yo quisiera ver que el fiscal de La Vega o la procuradora o quien sea ordene una investigación. Una vez por ahí por Catanga, estaban construyendo, hace muchos años de eso, estaban construyendo un edificio y lo estaban construyendo con vicio de construcción. Y la gente empezó a expresarse y las autoridades intervinieron. Pero el que en un edificio como ese se derrumbe de esa forma, implica que hubo vicio de construcción. Y la Procuradora General de la República o la fiscal de La Vega deberían de darle a este país una explicación de eso. Y analizar la posibilidad de que haya consecuencias contra los responsables de una cosa como esa. Una vez un geólogo dijo que aquí muchos de los edificios que se estaban construyendo había que revisarlo, porque algunos estaban construyendo con vicios. Parece que es así. Y lo que uno quisiera es que eso no continúe, que se le ponga que se haga una investigación real de los edificios, del terreno y del estudio de impacto cuando se vaya a levantar una obra. Miren la varilla que fina para un edificio de 3 niveles. Sí. Mira qué varilla más fina. Las varillas que usted ve en un edificio de 3 niveles son una varilla gruesa, como de 1 pulgada, Y miren las varillas, qué finas las varillas que estaban soportando ese edificio. Lo raro es que no se haya caído antes. Y lo raro es que a esta altura de juego ese caso no se haya mandado a investigar. Así que uno quisiera que en los próximos días se ordene una investigación de cuáles fueron las causas que provocaron la caída de ese edificio. Este es mi comentario a raíz de ese desplome de ese edificio ayer. Bien, y de inmediato pasamos a una pausa comercial y luego continuamos con El Primer Café.